Y bueno, la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, es una institución preocupada de innovar permanentemente y que mantiene como desafío la búsqueda de la mejora continua en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, las ponencias seleccionadas para esta jornada fueron consideradas por ser experiencias innovadoras enmarcadas en filologías temáticas. Cada presentación va a constar de 30 minutos de exposición y vamos a dar 10 minutos para las preguntas. Y además queremos recordarles que en las carpetas van a encontrar una breve encuesta por si pueden responderla. Eso. Ya, ahora vamos a comenzar con la primera ponencia que corresponde a Eugenia Manríquez. El título es Estrategias metodológicas innovadoras para la enseñanza del derecho. ¿Ya? Eugenia es magíster en Pedagogía y Gestión Universitaria, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es diplomada en Pedagogía Universitaria, diplomada en Gestión Universitaria, es profesora de castellano en la Universidad de Chile, asesora del Consejo Superior de la Educación en evaluación de carreras, docente y coordinadora de procesos académicos y calidad, Escuela de Derecho, Universidad Central de Chile, y es docente del Magíster de Pedagogía Aplicada en INACAP. También docente nos colabora en varios proyectos asociados al proceso de innovación en educación. ¿Ya? Eugenia, te damos la bienvenida y puedes comenzar. Muchas gracias. Tú me dices el tiempo, así que... Yo te digo, cuando falten 5 minutos, te lo señalo, ya por una maestra. Ya, ok. Hola, bueno. Buenas tardes ya a todos y a todas. La idea de compartir esta experiencia con ustedes tiene dos aristas. Una, dense cuenta, como dijo María Luisa, yo trabajo en una escuela de Derecho, sin embargo yo soy pedagoga, ¿ya? Se convocó a un concurso, gané el concurso y la idea era de traer a esta persona experta, entre comillas, en pedagogía, para que aportara justamente aquello que los abogados, por su formación disciplinar, no poseen, ¿ya? Eso en primera instancia, y después tocó un periodo de acreditación y entonces se me pidió también que asumiera el rol de coordinadora de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, eso es lo que yo hago en gestión, pero en docencia, en la Escuela de Derecho, siendo pedagoga, lo que yo hago es dos talleres que son de primer año y que uno es taller de competencias discursivas para la enseñanza del derecho y técnicas y métodos de estudio. Entonces, esta experiencia que yo voy a compartir con ustedes tributa a todo mi quehacer. Eso es lo que yo intento. Por un lado, asegurar calidad consecuente con el enfoque de competencias que también declara la Universidad Central de Chile, y por otro lado aportar en todos aquellos aspectos en que la universidad tiene grandes desafíos, como lo es la deserción, ¿ya? Que es un problema universal. Entonces, como somos poquitos, esto va a posibilitar que vayamos dialogando. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, el problema al que tributa esta experiencia que voy a compartir es la retención. En el 2016, la retención para la Escuela de Derecho fue bajísima, de un 67,8% según el criterio CIES. Ahora, desagregado esa cifra, por jornada y por sede, la carrera se da en La Serena y en Santiago. Ustedes pueden ver que las cifras más bajas están en Derecho Santiago Vespertino y La Serena diurno. ¿Ya? Entonces, por una parte, esta innovación va a tributar también, va a contribuir a poder mejorar estos índices, ¿ya? Ahora, esta innovación que yo les voy a presentar forma parte de muchas de las medidas, de algunas de las medidas que están expuestas en el plan de retención. El plan de retención también corresponde a mi gestión, formularlo, obviamente, en conjunto con toda la comunidad educativa. Voy a mencionar algunas
de las actividades que implica este plan de retención, porque son muchas, pero las que son más significativas. En primer lugar, este plan de retención significó que hubo que formular un perfil del docente de primer año para la Escuela de Derecho, porque la universidad sí declara un perfil del docente, ¿ya? Pero el docente de primer año en la Escuela de Derecho tiene algunas especificidades que este perfil general no presenta. Por lo tanto, se hizo un perfil del docente de primer año con toda la comunidad, se validó y se dictaminó por resolución. En la Escuela de Derecho todo se hace por resolución. Lo que no tiene resolución no vale. Ya, junto a ello, este plan de retención exige a los docentes, porque son abogados, no lo olviden. ¿Por qué yo menciono eso? Porque para los abogados, lo común en las escuelas tradicionales es que el abogado se instala aquí y bla, 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 y el estudiante recoge y eso es todo. ¿Ya? Entonces, hay que hacerles explícitos y capacitarlos para que las estrategias que ellos empleen sean pertinentes al enfoque por competencia que la universidad declara. ¿Ya? Por otra parte, la evaluación debía ser también consecuente a este enfoque por competencia. Lo tradicional en la Escuela de Derecho es que al final de cada asignatura el profesor llama al estudiante y él tiene que exponer de una manera muy tradicional lo que el profesor quiere escuchar. ¿Ya? Esto se hacía hasta un tiempo atrás. Hoy en día ya se exigen rúbricas, ya se exige que solo es obligatorio en las asignaturas troncales la evaluación oral, ya, y al interior de todas las otras asignaturas, una es oral, una escrita, pero el examen, ya, en las que no son troncales, es escrito. Ya, eso significó que se evitaron muchas situaciones que los alumnos consideraban arbitrarias. Se subió además los índices de aprobación, ¿ya? Porque ¿qué ocurre? Yo he estado en exámenes de grado y los exámenes de grado es lo mismo que ir al patíbulo, ¿ya? En que siendo estudiantes de excelencia durante toda su trayectoria llegan al examen de grado y se bloquean, ¿ya? Porque depende de muchas cosas, ya depende de cómo me miró, del profesor, de qué me preguntó, etcétera. Entonces es muy azaroso. Y bueno, y otra de las grandes actividades que están hace un buen tiempo algunas y otras se enriquecieron son las tutorías académicas, que son lideradas por los estudiantes superiores, algunos egresados, que se hacen cargo de los chicos de primero y hacen un seguimiento de todos los elementos que pueden estar involucrados en su quehacer académico, ¿ya? Para el caso de cualquier dificultad, ellos ayuden a subsanar. Bueno, aquí yo puse algunos conceptos de competencia, ustedes son todos de INACAP, por lo tanto, manejan de qué se trata, ¿ya? Pero destaqué aquellos aspectos que para mí hacen sentido, porque yo tengo que darle sentido, además de preocuparme de todas estas aristas, a mi sentido pedagógico. Yo, como profesora castellano, ¿cómo puedo hacer que lo que yo enseñe en el taller de competencias discursivas, enseñar es muy presumido, lo que yo comparta con mis estudiantes tenga un sentido para los abogados, ¿ya? Entonces, mi preocupación fue, yo voy a hacer esto teniendo una experiencia, compartiendo con ellos una experiencia que les haga sentido y que sea distinta, pero que confluya en tributar a su formación como futuros abogados. Como es competencias discursivas, siempre les digo yo, va a ser la materia prima de todo lo que ustedes van a hacer. Van a tener que litigar, van a tener que dictaminar, o sea, crear jurisprudencia, van a tener que interactuar con sus defendidos y todo eso mediante la oralidad, ya las competencias del discurso escrita u oral. Entonces, lo otro que a mí también me motiva es que
exigirles a que vayamos más allá. Como decía la doctora, vamos más allá, hagamos cosas diferentes. ¿Ya? Ahora, para las competencias para la Escuela de Derecho están declaradas, como dice Kai, dice, esto es motivado por Tardif, por Tobón, por varios autores, pero dice que es un saber actuar complejo, sustentado en la movilización, integración y transferencia de recursos internos y externos, pero de manera efectiva y eficiente, ¿ya? En un contexto de familia de situaciones. Por lo tanto, lo que yo tenía que crear era un contexto, ¿ya?, que permitiera que los estudiantes lograran esa transferencia, integración, ¿ya?, y movilización de recursos. ¿Ya? Todo esto en un aprendizaje activo, ¿ya?, que me permita a los estudiantes que todo lo que hagan ya se resuelva en justicia. Ahora bien, este es otro motivador que acá en INACAP se habla mucho, que es Avanza, ¿cierto? Que redunda en lo mismo. Demos significado y vayamos más allá de lo que comúnmente hacemos. Esta lámina yo la puse aquí porque el 2014, yo llegué en 2013 a ocupar este cargo. En 2014 hice una indagación de cómo enseñaban los profesores, cuáles eran las estrategias más significativas. Entonces indagué, primero, qué era lo que hacían, qué es lo que ellos consideraban que era más efectivo y qué consideraban los estudiantes que era más efectivo. Y entonces aparecieron que el estudio de casos es una de las estrategias más utilizadas y además mejor valoradas, junto con la discusión grupal en torno a un tema. Cuando los estudiantes sienten que el profesor los valora, les pregunta y recoge las opiniones, sienten que eso es muy efectivo. ¿Ya? Ahora, no se olviden, yo destaco eso, que los estudiantes que llegan a la escuela, a la Universidad Central y también en la CAD, son muy diversos, muy diversos. Algunos vienen bien preparados, otros desprovistos de un contexto que los apoye, los ayude. Por lo tanto, en la medida que la estrategia permite que el estudiante se sienta valorado o que al menos va a ser capaz de que aquello que no tiene lo pueda lograr, ellos lo consideran efectivo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuál fue la reflexión? Taller de competencias discursivas, lo voy a trabajar con un caso. ¿Ya? Pero, ¿cómo hago que ese caso tenga un sentido distinto? ¿Ya? Entonces, dije, ¿qué vamos a hacer? Entendiendo como caso que tengo un problema, que tengo que resolverlo, tengo que indagar, tengo que buscar posibles soluciones, ¿cierto? Y después tengo que dialogar en torno a eso. Entonces, dije, ya, a ver, ¿cómo voy a transformar un caso que no esté en la jurisprudencia? Que ya no esté dado, porque a lo mejor otra vez le voy a contar lo que he hecho ya con lo que está dado, ¿ya? Pero yo aquí quería crear, ¿ya? Porque como estaba relacionado a la oralidad, dije, ¿cómo hago esto para que confluya lo pedagógico con lo jurídico? Entonces, tuve que indagar, ¿ya? Bueno, y dije yo, ya, ¿cuándo un caso me sirve? ¿Me va a servir? Entonces, cuando ese caso es de una trascendencia tal que me va a permitir a mí indagar en materia jurídica, ¿ya? Para poder resolver, ¿ya? Y averigüé cómo lo validaban. Entonces, primero me decía, si usted va a usar un caso, este caso tiene que permitir que acuda a todas las fuentes habidas y por haber relacionadas con lo jurídico, la teoría, el derecho positivo, la jurisprudencia, que es muy importante, el derecho comparado, entre otros. Además, que fuera factible de descomponerlo y que me permitiera buscar evidencias para comprobar en el caso cada una de las partes involucradas. Y que una vez que yo lo tuviera armado,
yo lo presentara a los informantes claves que estaban involucrados en el caso y que dijeran sí, esto es el caso, y en ambos lados se sintieran identificados. Y en cuanto a la validez interna, que me permitiera establecer patrones de comportamiento, que a la vez significaran que yo iba a poder interpretarlos. Después, que yo pudiera construir teorías y argumentos y hacer un análisis de todos los componentes que estaban involucrados en un tiempo determinado. Paso a decirles que este trabajo que yo hice, en la asignatura está compuesta por 3 módulos. Entonces, en los primeros módulos vimos todo lo que tenía que ver con el análisis de texto, con las competencias orales. Trabajé yo con una actriz que enseñó toda la oralidad, a relajarse, a cómo sacar la voz, a cómo respirar, ¿ya? Vimos los vicios del lenguaje, todo lo que estaba relacionado ya en cuanto a contenido que tenían que ellos fijar para poder desarrollar, ¿ya? Entonces, la tercera unidad fue donde yo implanté la innovación, ¿ya? Y que dije, como estaba trabajando con una actriz, vamos a ir al teatro. Vamos a ir al teatro y vamos a buscar una obra que tenga un caso que me permita todo lo que ya les dije antes, ¿ya? Que me permita entonces construir un caso desde el punto de vista jurídico. Y les indiqué a los estudiantes, bueno, esta experiencia ya la he vivido en 3 semestres, ¿ya? Y parto yo diciéndole a los estudiantes a dónde tenemos que llegar con el trabajo que vamos a hacer de esta ida al teatro. Entonces, la metodología, ¿cuál fue? Visita al teatro. A ver, la metodología es análisis de caso. La estrategia es visita al teatro, análisis del caso y simulación del caso. Luego, entonces, en la simulación va a estar toda la oralidad, y van a dar cuenta de toda la capacidad argumentativa de cada uno. Esa fue la obra que decidimos íbamos a trabajar. Ahí son 2 flyers porque lo hicimos, es importante esto, con los cursos vespertinos, ¿ya? Porque los cursos vespertinos tienen una dinámica distinta, porque el teatro se da en hora vespertina, todo confluyó, ¿ya? Entonces teníamos clases los jueves y un jueves en la tarde. Ustedes saben que en los teatros generalmente los ensayos generales o el primer estreno lo hacen los jueves. Entonces pudimos coordinar esos 2 aspectos. Ahora, ¿cuál era la trama? 2 muchachas jóvenes de colegio que viven en un pueblo muy aburrido y conservador y que en sus juegos jugaban a simular pasajes de la Biblia, también, pero de manera muy transgresora, ¿ya? Entonces imitan una María Magdalena, otro a la Virgen, hablan de su hijo, también a Shakespeare, ¿ya? Y en la medida que van transcurriendo estos hechos, el espectador va dándose cuenta que hay una relación que va más allá de la amistad, ¿ya? O que está justo en los límites de la amistad. El padre de una de ellas se da cuenta y el padre es abogado, ¿ya? Y intenta separarlas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Fuimos, invitamos a los estudiantes con familia, que eso, ¿por qué lo tomo? Porque después lo voy a retomar. Podían ir con sus señoras, con sus hijos, mayores, eso sí, adolescentes, no pequeños, con quien quisieran, ¿ya? Entonces, para orientar un poco el trabajo que venía posteriormente, dimos una guía muy simple en que les pedimos, bueno, que escribieran a los personajes, que dijeran cuáles eran las unidades de tiempo-espacio, porque eso determinaba el contexto, y que hicieran una escaleta. Una escaleta es aquel hito que no puede faltar en una obra de teatro, que si yo hago un libreto y quiero escribir, tengo que ponerla porque eso no puede faltar nunca. Todos los aditivos a eso pueden faltar, pero ese hito no puede.
Entonces, que al menos determinaran 10 hitos y que después me dijeran cuál de esos hitos constituían hechos y cuáles hechos jurídicos. Ya, eso lo habíamos conversado previamente, qué es lo que era un hecho jurídico y qué no lo era. Y finalmente, que esto también es importante, que hicieran una columna de opinión, qué les había parecido la experiencia, porque eso nos permitía ver si les hacía sentido esto. Ahí hay algunas escenas. Ya, ¿qué hicimos posteriormente? Le presentamos una guía en donde expusimos lo que iban a lograr, que es lo que nosotros queríamos que hicieran con este trabajo. Esto se trabajó todo en clase, ¿ya? Son talleres que duran de las 7 de la tarde a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, como son estudiantes vespertinos, no tienen tiempo para estudiar, y la gracia de los talleres es que todo lo que se haga, lo hagan ahí. ¿Ya? Y solamente con todos los medios disponibles también, de información. ¿Ya? Entonces, ¿qué competencias estaban en juego ahí? Iban a problematizar, iban a dialogar, iban a indagar juntos, usar tecnología, el lenguaje jurídico, y a la vez iban a lograr ser autónomos y trabajar colaborativamente. Esta es la guía que nosotros les entregamos. Entonces, dijimos, tuvieron que elaborar un caso identificando las visiones que podría tener el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Son chicos de primero. Entonces, ahí tienen que googlear, indagar, ver qué es lo que es esto, qué es lo que es este otro. Como la obra tenía algunos aspectos complejos, ya, que indagaran en algunos tópicos que eran importantes, como los derechos del niño, respeto al género, que elaboraran un glosario, y ahí se les iba poniendo qué es lo que tenían que ir ellos haciendo, argumentar qué pasaría con la Defensoría Penal y qué pasaría con el Ministerio Público. Y luego, todas las competencias que estaban involucradas, que usaran las referencias, que usaran normas APA, todos los aspectos formales, ¿ya? Y luego, entonces, que hicieran una simulación. Todo este trabajo lo tenían que presentar escrito y después hacer una simulación en la sala de litigación que tiene la Escuela de Derecho. O sea, tal como sería en la realidad. Ahora, ahí yo algunos datos puse cuál es el rol del Ministerio Público, porque no todos ustedes pueden, no sé si hay algún abogado aquí, pero ¿por qué era importante? Porque ya pudieron definir qué es lo que hacía uno y qué hacía el otro, ¿ya? Y en torno a eso, entonces, armaron el caso, dijeron cuál sería el punto de vista en torno a este caso del Ministerio Público, cuál sería la Defensoría Pública. Y entonces hicieron la simulación, ¿ya? Vinieron los mismos actores, y hicieron de testigos, asumieron distintos roles. Ahí está la obra, ya. Esa fue la primera experiencia. La segunda se hizo la exposición oral, relataron todo, ¿ya? Y en la tercera volvieron a hacer simulación, porque lo importante es que al asumir roles, algunos hicieron de fiscal, otros hicieron de magistrado, otros hicieron de testigo, otros hicieron de Defensoría Penal Pública, otros de Ministerio Público, con los abogados que correspondían, y otros hacían todos los roles que estaban involucrados en el caso, con los personajes, el que era acusado, cómo se defendía, etc. ¿Ya? Esta fue la rúbrica con la cual se evaluó para no cometer arbitrariedades, ¿cierto? Estaban todos los mismos aspectos que se les pidió en la guía. ¿Por qué vale la pena mencionar? Porque los promedios subieron considerablemente con relación, porque hay varios talleres paralelos, ¿ya? Con respecto a los otros talleres.
En la primera experiencia, el promedio del curso fue 6.1, en el segundo un 6.6 y en el tercero un 6.7, altísimo, ¿ya? Y en cuanto a la retención, subimos del 68, bueno, esta medida más todas las otras que les digo, no es que gracias a este taller, pero suman, ¿ya? Entonces subimos de un 68% a un 79,9%, que eso es un gran logro. Ahí está desagregado. ¿Se acuerdan que les dije? Santiago Vespertino era 60%, subimos a 67,6%, y en La Serena, que era 55%, subimos a 78,8%. Y se obtuvo otras competencias transversales que para mí son tremendamente significativas, como fue la sensibilidad estética. Yo como profesora de castellano también estudié teatro, para mí es un tema muy sensible, me atrae mucho, entonces hice confluir dos aspectos que tenían que ver con mi función pedagógica. También logramos una participación ciudadana, ¿cierto? Contribuimos al teatro, logramos desarrollo de la percepción analítica y crítica frente a los conflictos y logramos integrar a la familia, lo que le dio mucho más sentido. Fíjense que esto es como un dato más. Hay un fiscal de familia que es profesor también allá en la Serena. Hay muchos abogados así bien connotados. Y su señora era alumna, que yo no tenía idea. Y es una alumna que llegó en la noche y cuando se tuvieron que presentar, que es lo que siempre hago yo y el círculo, porque es competencias discursivas, digo yo, mirémonos, veámonos, escuchémonos. Dijo, yo así, tal cual, no sé por qué estoy aquí. Yo tengo mi vida resuelta. Y aquí lo único que he hecho es sufrir, no entiendo nada. Así llegó. Y se fue, y yo me di cuenta ahí que en el teatro llegó con su marido, que era este fiscal que les digo. Y el fiscal dijo, a mí nunca me hicieron estas clases, ¿por qué no me hicieron estas clases? Porque habían logrado tranquilizarse, desenvolverse, además discutir mucho entre ellos. En la creación del caso, mucho discutieron, indagaron, buscaron noticias, y lo construyeron, y les digo que la exposición fue muy buena, ¿ya? Y ellos se sintieron que habían obtenido un gran logro. Y entonces esta forma de construir el caso les sirve de ahí en adelante, porque dentro de las nuevas normativas de la Universidad Central está que ahora todas las evaluaciones tienen que ser en base a caso. Un 40% es contenido y el otro 60% es desarrollo de un caso de aplicación. Eso es.